Continuando con la parte de química orgánica o la introducción a la química orgánica, en esta clase los objetivos que planteé fue que comprendiéramos la relación entre hibridización y compuestos del carbono, que este sería el tema nuevo. Y el otro objetivo sería que fortalezcamos el conocimiento de las propiedades físicas de las sustancias en general y que las reconozcamos en las sustancias orgánicas. ¿Por qué pongo fortalecer? Porque en Química 1 nosotros ya vimos las propiedades físicas de las sustancias y su relación con los enlaces químicos. Esa sería la idea, que recordemos lo que vimos, pero que ahora lo tengamos en cuenta para aplicarlo o para la situación del caso particular de las sustancias orgánicas. Con respecto al tema hibridización, la idea del tema no es que ustedes puedan reproducir lo que dicen los videos, porque el tema lo di a partir de unos videos, sino que entiendan en qué consiste la hibridización, qué es lo que explica la hibridización y que puedan reconocer los distintos tipos de hibridización en los compuestos del carbono que vamos a ver a lo largo de toda la materia. Bueno, esto ya lo vimos en la clase anterior, que era lo que estudiaba la química orgánica, que estudia los compuestos del carbono, pero tiene algunas excepciones que son los que vimos en química inorgánica. Y que una vez que entendamos las propiedades de las sustancias orgánicas, sus reacciones químicas, en casos de compuestos muy simples, después lo vamos a poder extrapolar, o ustedes lo van a poder extrapolar a compuestos más complejos. Bueno, las sustancias orgánicas, ya lo había dicho también en la clase pasada, están formadas todas por carbono como primer elemento fundamental y después le siguen en orden de importancia el hidrógeno, que también es uno de los elementos con los que siempre lo vamos a ver enlazado, y en menor importancia aún oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Bueno, acá les propongo que vean los videos explicativos de hibridización del carbono, que se los subí también acá al aula virtual. Hay varios videos, también les subí los videos que proyecté en la clase, pero bueno, les propongo varios videos para que realmente el tema se comprenda. Y después la pregunta que tiene que salir, la respuesta a partir de los videos, es qué es lo que explica la teoría de la hibridización. Bueno, como les comenté en clase, la teoría de la hibridización es una teoría que me explica por qué el carbono en la vida real o en la experiencia puede estar enlazado con otro átomo de carbono de diferentes formas y teniendo o presentando siempre 4 valencias. Es decir, siempre se enlaza en las sustancias orgánicas como si tuviera valencia 4, forma 4 enlaces siempre, y esos 4 enlaces se presentan en ciertas sustancias con diferencias entre el enlace carbono y carbono, y vamos a tener enlaces dobles, simples y triples, o en orden sería simples, dobles y triples entre carbono y carbono, pero siempre 4 enlaces como máximo. Entonces esta teoría me permite explicar por qué se comporta así el carbono en estos compuestos orgánicos. Bien, un resumen del video que vimos es que el carbono, según el número de enlaces que hay entre ese carbono y otro, entre 2 carbonos, nosotros esos enlaces los podemos clasificar en enlaces simples, cuando hay un único enlace carbono-carbono, y en ese enlace simple se da cuando la hibridización que tiene el carbono es sp3 y presenta 4 orbitales híbridos sp3 distribuidos en el espacio en forma de un tetraedro con un ángulo de 109 grados. Y cuando se enlaza con otro carbono o con otro elemento teniendo esta hibridización, forma lo que se llama un enlace molecular del tipo sigma, que es un enlace fuerte. ¿Qué pasa cuando entre carbono-carbono tenemos dobles enlaces? Bueno, el doble enlace se presenta cuando el carbono tiene hibridización sp2 y va a tener, en este caso, cuando se presenta esta situación, 3 orbitales híbridos sp2 y un orbital p sin hibridizar. En total, 4 orbitales
que se van a distribuir los orbitales sp2 formando un triángulo, un plano triangular y ángulos de 120 entre esos orbitales, y el orbital pi sin hibridizar va a estar por encima y por debajo en forma perpendicular al plano. ¿Qué va a pasar cuando estos orbitales híbridos participen de un enlace? Van a formar enlaces sigma. Entonces vamos a tener la presencia de 3 enlaces sigma. Y para el caso del orbital p sin hibridizar, cuando se enlace con el orbital pi de otro carbono, vamos a tener enlaces pi, y que son enlaces moleculares débiles si los comparamos con enlaces sigma. ¿Qué pasa cuando entre carbono y carbono se presentan enlaces triples? Bueno, esa situación se da cuando el carbono te presenta una hibridización sp. En esa hibridización sp se mezclaba un orbital s con 2p, perdón, con 1p, y formaba dos orbitales híbridos sp, que van a estar alejados entre sí en el espacio formando un ángulo de 180 grados, es decir, vamos a tener entre carbono y sus orbitales una distribución lineal, y cuando se enlacen van a formar enlaces sigma. Y los dos orbitales p sin hibridizar, es decir, en total seguimos teniendo 4 orbitales atómicos, 2 híbridos y 2 sin hibridizar, van a estar siempre perpendiculares a ¿cómo se llama? Esta distribución de 180 grados, perpendiculares al plano entre sí, en forma ortogonal, y cuando se enlace van a formar dos enlaces pi. Entonces, cuando haya un enlace triple, ese enlace triple va a estar formado entre carbono y carbono, va a estar formado por un enlace sigma y dos enlaces pi. Así va a ser el enlace triple. El enlace doble va a ser un enlace sigma y un enlace pi, y en el enlace simple carbono-carbono siempre vamos a tener hibridización sp3, y por lo tanto el orbital va a ser el enlace molecular va a ser sigma. Lo mismo, pero con una representación gráfica. Entonces, si tenemos enlaces simples, los orbitales atómicos híbridos se van a distribuir en un tetraedro, y luego cuando se superpongan con otro elemento, que puede ser un carbono u otro elemento, van a formar enlaces del tipo sigma, que es lo que se representa en esta parte del dibujo. Cuando reaccionen o cuando se enlacen químicamente, que puede ser con un S o con otro sp3, cuando se enlace con otro carbono, el enlace va a ser sigma. Cuando haya un enlace doble, ese enlace doble va a estar formado por un enlace molecular sigma fuerte y un enlace pi, que acá parece que fuera triple, pero no, el enlace pi es por encima o por debajo del plano, por la teoría de la, ¿cómo se llama? Incertidumbre, puede estar por encima o por debajo del plano compartiendo el par de electrones. Y después podemos observar los otros orbitales p formando un triángulo en la distribución espacial con respecto al átomo carbono, y en este caso también otro triángulo formando alrededor de este átomo central que sería el carbono. Y acá en el medio estaría el enlace carbono-carbono, sigma, y el enlace pi. Y en el caso de una hibridización sp, vamos a tener los orbitales híbridos sp formando un ángulo de 180 grados con respecto al carbono, que tendría que estar acá en el centro, y los orbitales p sin hibridizar formando ángulos ortogonales, que era lo que les comentaba. Cuando se enlace con otro carbono, que sería esta representación gráfica, y acá estaría un carbono y acá el otro, habría un enlace sigma por superposición de los orbitales sp, y después dos orbitales pi por la superposición de los orbitales p, y son ortogonales también con respecto, bueno, entre ellos. Bueno, los compuestos orgánicos, que son innumerables, se los clasifica de diferentes formas. Una clasificación muy general es de acuerdo al esqueleto molecular,
y los vamos a clasificar en acíclicos cuando nos formen anillos y a su vez esos compuestos acíclicos, que en realidad son cadenas, pueden ser cadenas no ramificadas o cadenas ramificadas. También podemos tener compuestos que sean carbocíclicos y ahí vamos a tener que la cadena se cierra formando un anillo. Y la otra posibilidad es que también sea un anillo, pero que dentro del anillo haya un elemento que no sea carbono. En este caso el anillo está solo formado por átomos de carbono y en este otro caso hay un elemento que no lo es. La misma filmina anterior, pero ahora con representaciones gráficas de ejemplos, en realidad, de lo que vimos antes. Entonces decíamos que los compuestos orgánicos, según su esqueleto molecular, se los clasificaba en acíclicos, cuando no formaban anillos y solo eran cadenas, y dentro de esas cadenas nosotros podemos tener cadena no ramificada, como es este ejemplo, y cadena ramificada. Voy a explicar un poco de la representación de este compuesto. Este compuesto está formado por 8 átomos de carbono y esta representación es la del esqueleto molecular y aparentemente esto no me dice nada. Bueno, lo que les quería explicar era que en cada uno de los extremos de cada una de estas líneas hay un átomo de carbono. Ahí se lo voy a dibujar, un átomo de carbono en cada extremo. Y recordemos que ese átomo de carbono puede formar 4 enlaces y siempre los tiene cubiertos. Entonces, este carbono ya decimos que está enlazado con otro carbono y le faltaría los otros 3 enlaces. Esos otros 3 enlaces los tiene con hidrógenos. Entonces ponemos hidrógeno 3 en este compuesto o esta representación. Este está unido a 2 carbonos, así que le falta 2 hidrógenos. Este carbono, 2 hidrógenos y así sucesivamente. ¿Qué les quiero decir? Que es una representación, pero que es como que está esquematizada y ustedes deben saber, esto que les estoy explicando, que en cada extremo hay un átomo de carbono y completando sus enlaces con átomos de hidrógeno. Bien, este compuesto, este mismo compuesto que está formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, está representado aquí abajo. Los átomos de carbono son las esferas negras y los átomos de hidrógeno son las esferas blancas con sus enlaces y con su distribución espacial. Ustedes me van a decir, ¿por qué es un zigzag la representación? Porque recordemos que cuando teníamos hibridización sp3, la distribución era tetraédrica en el espacio y eso es lo que está queriendo representar el zigzag. Esta es otra representación ya más gráfica, 3D, que me representa el mismo compuesto, con una fórmula totalmente desarrollada y en forma gráfica. Y acá, en la parte de arriba, está representado este mismo compuesto que es ramificado, pero usando una forma que mezcla un poco la forma esquelética con la forma semidesarrollada, como en este caso, ¿ven? Que en cada extremo se aclara y en cada ramificación, en cada carbono terminal, a las ramificaciones se aclara que está unido a un carbono, está el carbono con su hidrógeno, pero no quiere decir que acá, en esto, no haya un carbono, y sí lo hay, y como ya está enlazado con 3 elementos, está enlazado también con un hidrógeno. Acá pasa lo mismo, y acá pasa lo mismo. Bien, entonces ustedes cuando se encuentren con esta fórmula, en realidad, recuerden que tienen todos estos elementos que no se están escribiendo, pero bueno, es el convenio o la convención para la representación. La cuestión acá es que es ramificado, porque fíjense que tienen una cadena principal y después tienen extensiones en algunas partes que son los que se llaman ramificaciones. Tenemos también la representación gráfica de los carbocíclicos, que yo les decía que eran cadenas que formaban anillos, ¿ven? De distinto tipo. Por ejemplo, acá en este anillo tiene un doble enlace en una parte carbono-carbono
Y lo mismo que antes, en cada extremo de estas rayitas que hacen la representación de un hexágono, que es un anillo de carbono, tenemos átomos de carbono. Está completado sus enlaces, sus 4 enlaces, siempre con hidrógenos. Si no hubiese un hidrógeno y hubiese otro elemento, se lo aclara, como ocurre acá, en el que el átomo de carbono que no se escribe está unido con un doble enlace con un átomo de oxígeno. Y acá tenemos otros dos ejemplos. La diferencia está con los compuestos heterocíclicos, en el que tenemos el anillo formado por átomos de carbono, en el que no se escribe el elemento, ni el hidrógeno, ni el carbono, pero en la parte en que no está el carbono y hay otro elemento que no es carbono, se aclara y sí se escribe el símbolo del elemento. ¿Bien? Y en este caso se también explicitó en qué consiste esta ramificación que tiene, bueno, este compuesto químico que está formado por dos anillos y uno de los anillos es heterocíclico porque tiene un elemento diferente al carbono. Bueno, esta filmina en realidad es como una actividad de repaso que yo les pongo para ver si ustedes podían identificar de qué tipo de compuesto estábamos hablando según su esqueleto molecular. Entonces, lo hablamos en clase y dijimos que este es un compuesto acíclico, este es acíclico, este es acíclico y este también es acíclico, es decir, no hay formación de anillos. Pero dentro de los acíclicos podemos tener ramificados y no ramificados. De los que se muestran, estos tres no tienen ramificaciones porque las ramificaciones se entienden como cadenas de carbono, que podría ser, en vez de estar este hidrógeno acá, estar ubicado un carbono unido a este otro carbono, como es en este caso. Este caso es acíclico, pero con ramificaciones. Si nosotros podemos determinar que esta es la cadena principal, la ramificación está en esta parte. Esto correspondería a la ramificación de este compuesto que ya no es lineal. No forma una cadena sola, sino una cadena con una ramificación en la que tiene que estar presente el carbono. Y acá una aclaración para poder avanzar en la próxima filmina, y es qué significa R cuando aparezca en las fórmulas que vamos a empezar a ver. R en realidad es una cadena carbonada, como las que vimos antes, es una cadena carbonada que ha perdido o que no tiene un hidrógeno y que para no escribir toda la cadena se hace como una síntesis y se dice que todo esto sin este hidrógeno y entonces con un enlace libre es un R. Entonces cuando aparezca un R puede ser cualquier cadena carbonada, no hay una especificidad, sino que es una forma de simplificar y generalizar. Y acá no tendremos el R, sino el hidrógeno, sino que tendremos un enlace libre que se va a unir a otro grupo de elementos. Lo mismo pasa acá o pasa acá. Bien, siempre es una cadena que no sabemos qué extensión tiene y que tiene libre una valencia y se va a unir a otro grupo de átomos. Por ejemplo, acá les dice cloruro de etilo, que está escrito así, yo lo podría escribir generalizando para los cloruros de carbono, decir los cloruros de compuestos orgánicos, decir que esto es un R, que no sé qué longitud tiene, y lo que este compuesto en realidad expresado así se llama derivado halogenado. Ven que está representado acá. En el caso del alcohol etílico, que está representado acá, yo podría poner en forma general que esto corresponde a un R, ven que le falta un hidrógeno para completar sus 4 valencias, y escribirlo entonces de esta forma. Cuando yo hago esto, estoy generalizando el tipo de compuesto y digo que el compuesto es un alcohol, pero ya no puedo decir que es alcohol etílico porque no sé qué longitud tiene la R. El grupo R puede representar cualquier otro grupo alquilo que se le llama grupo alquilo. Entonces puede ser un alcohol metílico, propílico, es una forma de generalizar las fórmulas. Y cuando ese radical R está unido a un halógeno, se lo suele generalizar con una X. En vez de poner qué halógeno es, se pone una X y se dice es un derivado halogenado. Eso es para que nos entendamos en lo que va a aparecer a continuación. Entonces ahora vamos a la clasificación de los compuestos orgánicos de acuerdo a su grupo funcional.
¿Y qué es el grupo funcional? Es un conjunto de elementos que les dan características particulares a la molécula y hace que esa molécula tenga ciertas propiedades y participe en ciertas reacciones químicas, es decir, tiene ciertas propiedades físicas y ciertas propiedades químicas a partir de la presencia de un cierto grupo de átomos. Entonces vamos a estar hablando de ahora en adelante ya de hidrocarburos. Son compuestos que solo tienen carbono e hidrógeno. Y dentro de esos hidrocarburos nosotros tenemos diferentes tipos de hidrocarburos. Y vamos a tener hidrocarburos que se llaman alcanos, en los que los carbonos se unen a otros carbonos con enlaces simples y sigma. Alquenos, en el que al menos aparece un doble enlace. Alquino, en el que tenemos hidrocarburos en el que al menos en una parte de la molécula aparece un triple enlace. Aromáticos, cuando aparece esta configuración que vamos a ver a continuación o más adelante con mayor profundidad. Derivados halogenados, cuando tenemos una cadena carbonada o un grupo alquilo unido a un halógeno. Y bueno, estos van a ser los hidrocarburos y estos se van a llamar halogenuros o derivados halogenados. Después vamos a tener lo que llamamos funciones oxigenadas y van a ser compuestos cuyo grupo funcional está representado por un oxígeno, pero ese oxígeno se puede unir de diferentes formas al carbono y puede estar ubicado en distintos lugares de la molécula también. Entonces van a empezar a aparecer también distintas propiedades y distintos tipos de sustancias a partir de la ubicación de ese grupo funcional. Entonces vamos a tener a los que llamamos alcoholes. Cuando ven, fíjense, se trata de una cadena carbonada unido a un grupo oxidrilo. Éteres, cuando tengamos dos cadenas carbonadas enlazadas a través de un puente oxígeno que se le llama. Aldehídos, cuando tengamos en un carbono terminal, además de la cadena carbonada, unido a un carbono terminal que tiene este tipo de unión con el oxígeno y con el hidrógeno que se llama grupo carbonilo. En el caso de las cetonas también tenemos un carbono unido a un doble enlace con oxígeno, pero en medio de la molécula, en lo que se llama un carbono secundario, cuando está unido a dos carbonos. Grupos carboxilos, cuando en un carbono primario, es decir, los carbonos que están en los extremos de las cadenas, están unidos a un oxígeno con doble enlace y a un oxidrilo con un simple enlace. Y grupos ésteres en el que tenemos esta estructura que vamos a ver más adelante. Después tenemos las funciones nitrogenadas y como lo dice la palabra, tenemos átomos de nitrógeno en las estructuras moleculares y tenemos de distintos tipos, aminas, amidas, nitrilos y nitrocompuestos, pero nosotros estos compuestos no los vamos a ampliar en la química ambiental 2. Los isómeros son compuestos químicos que tienen la misma fórmula molecular, pero distinta fórmula desarrollada, y por lo tanto se trata de diferentes compuestos que tienen la misma fórmula molecular. Es decir, van a tener distintas propiedades físicas y químicas, pero cuando veamos o cuando escribamos sus fórmulas, voy a obtener una fórmula exactamente igual a otro compuesto totalmente diferente. Hay algunos ejemplos como casos que les presento y es por ejemplo, alcohol etílico. Hay muchísimos casos, no son estos los únicos. El alcohol etílico que tiene esta fórmula desarrollada y el dimetiléter que tiene esta fórmula desarrollada. Si nosotros tenemos que escribir la fórmula molecular de cada uno de los compuestos, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir carbono, tengo dos carbonos, así que es carbono 2. Hidrógeno, contabilizo los hidrógenos y tengo 6 hidrógenos y un oxígeno. Cuando hago lo mismo con el otro compuesto, también tengo 2 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. Entonces, tenemos la misma fórmula molecular, pero estamos hablando en realidad de dos compuestos diferentes que tienen diferentes fórmulas desarrolladas, diferentes propiedades físicas y químicas. Bueno, esto pasa mucho en química orgánica porque lo que está ocurriendo es que el grupo funcional, a lo mejor este grupo de átomos que es el que le da las propiedades distintivas, al ubicarse en otro lugar ya genera otro compuesto químico. Las sustancias orgánicas son en general sustancias covalentes y recordemos que eran sustancias covalentes, eran sustancias moleculares
cuyos átomos se relacionaban entre sí mediante un enlace covalente o enlace en el que compartían pares de electrones. Esas sustancias covalentes tienen ciertas características, como por ejemplo que estaban formadas por moléculas que tienen puntos de fusión y ebullición relativamente bajos y a temperatura ambiente las podamos tener en forma gaseosas, líquidas o sólidas, dependiendo de las fuerzas intermoleculares, que son solubles en general en solventes polares, si es que son polares, y en solventes no polares, si no lo son. Esto se da para todas las sustancias. La solubilidad depende en el medio en el que yo quiera formar esa solución y, es decir, la relación que hay entre el soluto y el solvente. Si son similares, las fuerzas intermoleculares va a permitir la solubilización, y si no lo son, no, se van a formar otro tipo de dispersiones. No conducen la corriente eléctrica, ya que no existen cargas eléctricas que puedan moverse. En general, si es que se ionizan y presentan cargas eléctricas, son pocas o es pequeña la ionización que sufren. Con respecto al tipo de fuerzas intermoleculares, que son las fuerzas que unen a las moléculas entre sí y que me permiten o explican los estados de agregación sólido, líquido y gaseoso. Este tema ya lo vimos, lo vamos a repasar. Podíamos tener tres tipos de fuerzas intermoleculares, que no quería decir que si existía una, las otras no existían, sino que en general predomina una fuerza molecular a otra según el tipo de moléculas que se estén vinculando a otras moléculas. Entonces teníamos fuerzas dipolo-dipolo cuando las moléculas eran polares. Teníamos fuerzas de London o dipolo temporario o dipolo transitorio o fuerzas de dispersión, que también se llamaban, y que eran fuerzas atractivas que dependían de la superficie de la molécula, más superficie, más fuerza de atracción, y también dependía del peso molecular, mayor peso molecular, más fuerza de atracción. Esta mayor fuerza de atracción se traducía después en elevados puntos de ebullición, elevados puntos de fusión. Con respecto al enlace puente hidrógeno, que es otra de las fuerzas intermoleculares, que es muy particular y que se daba en moléculas que presentaban como elementos a un oxígeno unido a un hidrógeno, o un nitrógeno unido a un hidrógeno, o un flúor unido a un hidrógeno. Esas eran las posibilidades. Y se establecían entre moléculas a través de ese hidrógeno y la relación con otro oxígeno o con otro flúor o nitrógeno de otra molécula, lo que se llama el enlace puente hidrógeno. En realidad no es un enlace químico, sino que es una fuerza intermolecular. Bueno, y empezamos a hablar, para profundizar un poco el tema después, de solubilidad y de fuerzas intermoleculares también, lo que nosotros llamamos la polaridad de una molécula, y esto también sería recordar cuando decíamos que una molécula era polar y qué consecuencias tiene esto. Bueno, si una molécula era polar, teníamos una zona de mayor densidad electrónica en la molécula que otra. Y les pide esta filmina que analicemos casos, y los casos que podemos mencionar son, los ejemplos que queremos comparar son estos dos, en el que tenemos el fluoruro de metilo y el tetracloruro de metilo. Y si analizamos la estructura de la molécula en ambos casos, vamos a ver que el tetracloruro de metilo o tetracloruro de carbono es apolar, mientras que el fluoruro de metilo es polar. ¿Y a qué se debe esto? A que si analizamos las fórmulas desarrolladas, vamos a ver que los elementos con respecto al carbono, los elementos cloro, van a estar generando momentos dipolares. Van a existir momentos dipolares dentro de la molécula, pero debido a la distribución espacial tetraédrica se van a compensar entre sí, y por lo tanto en forma neta no va a haber un momento dipolar neto en esa molécula. Mientras que en el caso del fluoruro de metilo, hay momentos dipolares y que no se compensan mutuamente, porque vamos a tener esta zona que tiene un momento dipolar diferente a las otras uniones que hace el carbono con el hidrógeno.
También se muestran en esta filmina otros dos casos en el que el compuesto tiene un enlace doble, carbono-carbono, y se establece a partir de ese doble enlace, se analizan los momentos dipolares, que hay momentos dipolares diferentes, pero se van a estar cancelando mutuamente, mientras que en este segundo caso, en el que los cloros están los dos a un mismo lado de un plano que está determinado por el doble enlace, me van a generar un momento dipolar neto en esta zona diferente al que está por debajo del plano y por lo tanto un momento dipolar neto total distinto de cero, mientras que en este caso, y ahora empiezo a explicar algunas propiedades generales como van a ser el punto de fusión, punto de ebullición y solubilidad, que era el otro objetivo, que era repasar estas propiedades y trabajarlas pensando en las sustancias orgánicas, que en general son sustancias covalentes. Entonces, con respecto al punto de fusión, no solo influía el tamaño de las moléculas, sino también el ordenamiento que tenía dentro del sólido. Recordemos que el punto de fusión es la temperatura a la cual pasa de sólido a líquido. Y en general se confirma experimentalmente que las moléculas que son más asimétricas son de punto de fusión más bajo y las que son simétricas y de elevado peso molecular tienen puntos de fusión más elevados, es decir, la temperatura a la cual pasan del sólido al líquido es más alta. En el caso del punto de ebullición, hay que tener en cuenta qué tipo de enlace intermolecular o qué tipo de fuerza intermolecular existe, y en general se confirma que las sustancias que poseen mayor un enlace puente hidrógeno o enlaces puente hidrógeno tienen un punto de ebullición más alto que las de dipolo-dipolo y con respecto a las de Van der Waals, siempre y cuando nosotros estemos hablando de sustancias con pesos moleculares similares. Porque también entra en juego el peso molecular. A mayor peso molecular, mayor punto de ebullición. También podemos ver la simetría de las sustancias o de las moléculas que forman estas sustancias, y vamos a decir que las que son lineales sin ramificaciones tienen mayor fuerzas de atracción porque tienen una mayor superficie de contacto entre molécula y molécula, y eso va a hacer que el punto de ebullición sea más elevado en este tipo de submoléculas o sustancias que sean lineales, sus moléculas, con respecto a puntos de ebullición más bajos para el caso de moléculas que son más esféricas, menos lineales y tengan menos puntos de contacto entre sí, que estaríamos hablando de una fuerza intermolecular entonces más débil. Con respecto a la solubilidad, ya lo vimos al principio de la materia, que decíamos lo semejante disuelve lo semejante. Entonces, si tenemos sustancias que son apolares, se van a estar disolviendo en solventes apolares, y si son polares, en solventes polares. Y ahora una serie de ejercitaciones que hicimos en clase, y es, por ejemplo, ordenar los siguientes compuestos orgánicos, que son alcanos, hidrocarburos, por su punto de ebullición creciente. Entonces, tenemos las tres fórmulas desarrolladas. No lo podemos hacer si no tenemos las fórmulas desarrolladas o no tenemos el nombre correcto del compuesto, porque si solamente le doy la fórmula molecular y no sabemos qué forma tiene la molécula, no vamos a poder hacer la predicción. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que ver es que todas tienen el mismo peso molecular, entonces no las vamos a comparar por peso molecular, sino por estructura. Entonces decíamos que con respecto al punto de ebullición, las moléculas que eran más lineales tenían un punto de ebullición más alto, y si las comparamos con las vecinas, con estas dos vecinas, esta ya tiene una ramificación y esta es totalmente esférica. Entonces vamos a decir que con respecto al punto de ebullición creciente, vamos a tener el de menor punto de ebullición, le va a seguir un punto de ebullición intermedio y al final vamos a tener con el mayor punto de ebullición al pentano. Bueno, acá está la solución. Fíjense que el neopentano tiene un punto de ebullición de 9,5, el isopentano de 27,8 y el pentano de 36,1 grados Celsius.
Vamos con respecto a la polaridad creciente. Entonces tenemos que ver cuál de estas sustancias sería más polar que la otra, y si las analizamos vamos a ver que el propanol tiene un grupo oxidrilo. Entonces podemos decir que acá tendríamos un enlace puente hidrógeno entre moléculas. Después tenemos el etilmetiléter, que el oxígeno lo tiene unido en realidad a dos carbonos. Entonces ya, si bien se va a poder establecer el enlace puente hidrógeno con una molécula vecina, ya va a ser un poquito más difícil que para este caso. Y luego tenemos el pentano, que no tiene enlace puente hidrógeno, sino que todo, digamos, es una molécula apolar totalmente. Entonces van a ¿cómo se llama? Van a predominar las fuerzas intermoleculares del tipo London. Entonces, si los ordenamos en polaridad creciente, vamos a tener primero al propano de menor polaridad, el etilmetiléter, y por último, o el de mayor polaridad, el propanol. Entonces, otra pregunta: ¿por qué el butano tiene un punto de fusión de menos 130 grados Celsius y el metilpropano de menos 160 grados Celsius? Es decir, que tiene un punto de fusión más alto el butano que el metilpropano. Entonces, si los analizamos, la diferencia está no en el peso molecular, sino en la estructura que tiene. Y que tenemos que el butano, que tiene esta fórmula desarrollada, es lineal, mientras que el metilpropano, si bien tiene la misma cantidad de átomos de carbono y diremos que son isómeros, porque van a tener la misma fórmula molecular, al tener una ramificación, hace que el punto de fusión sea más bajo, porque el ordenamiento en el retículo cristalino es más difícil. Y ahora otra pregunta que está relacionada con la polaridad: ¿se disuelve el etanol en acetona? Bueno, en realidad no es la fórmula del etanol, sino que es la fórmula del propanol. Está mal, tiene un error. Y la acetona, bueno, entonces tenemos que ver si son polares ambas moléculas. Y bueno, si observamos que tienen una polaridad y que pueden establecer enlaces puente de hidrógeno, entonces vamos a decir que son solubles. Y acá dice: la interacción intermolecular más importante presente en el etanol es la formación de puentes de hidrógeno. Por lo tanto, para favorecer la disolución deberían producirse interacciones por enlace puente de hidrógeno entre el etanol y la acetona. Por otro lado, las moléculas de acetona no pueden interaccionar por enlace puente de hidrógeno entre sí, porque si bien tienen un elemento electronegativo con pares de electrones no compartidos, no presenta átomos de hidrógeno unidos a él. Sin embargo, los átomos de hidrógeno deficientes en electrones del etanol pueden enlazarse no solo a los átomos de oxígeno del etanol, sino también a los átomos de oxígeno de la acetona, hecho que favorece la disolución. Otro ejercicio dice: ¿podría explicar ahora por qué el amoníaco tiene un punto de ebullición de menos 33, mientras que el tetracloruro de carbono tiene un punto de ebullición de 77, existiendo puente de hidrógeno en el amoníaco? Bien, entonces es como una contradicción a simple vista. ¿Por qué el amoníaco tiene un punto de ebullición mucho más bajo que el tetracloruro de carbono, que decíamos que es una sustancia totalmente apolar? Lo vimos antes en la fórmula que vimos como ejercicio para ver la polaridad o el momento dipolar neto, y en realidad tiene un punto de ebullición muchísimo más alto. Bueno, la cuestión acá, o la trampa, está en que tenemos que analizar el peso molecular, y el tetracloruro de carbono tiene un peso molecular mucho más elevado que el amoníaco. Entonces no podemos hacer esta comparación si nosotros tenemos tanta diferencia en peso molecular. Nunca vamos a poder predecir los puntos de ebullición y de fusión. Siempre, para hacer la comparación, vamos a tener que estar hablando de sustancias que tienen pesos moleculares similares. Y acá está la respuesta que les acabo de decir. Y después otro ejemplo más. Dice: ¿por qué estos puntos de fusión? Bueno, el pentano menos 130, el pentadecano 10 grados Celsius y el etano solo menos 172 grados Celsius. Bueno, y la respuesta, ¿cuál es? El peso molecular. Fíjense que esta cadena
todas son apolares, tienen carbono e hidrógeno en su estructura, pero tenemos un peso molecular mucho más elevado, tenemos una cadena carbonada mucho más larga. Con respecto, pentadecano quiere decir 15 átomos de carbono, el pentano 5 átomos de carbono y el etano 2 átomos de carbono. Entonces los pesos moleculares son muy diferentes. Entonces acá se cumple que mayor peso molecular, mayor punto de fusión.